Muy buenos días, estudiantes del quinto año, aula K. El día de hoy, sábado 5 de junio, vamos a trabajar el área de geometría, semana número 2, tema semejanza de triángulo. Ya, vamos a compartir algunos criterios de semejanza. A ver, lo más importante, chicos, para que dos o más triángulos sean semejantes, tienen que tener al menos dos ángulos iguales, al menos. Si tienen dos ángulos iguales, eso quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Ahora, también pueden tener tres ángulos iguales, con mucha más razón. Si tienen dos ángulos iguales, entonces decimos que los triángulos son semejantes. Como en este caso, miren, en estos dos triángulos, en el triángulo ABC y en el triángulo PQR, resulta que los ángulos son iguales. Por lo tanto, los dos triángulos van a ser semejantes. El símbolo de semejanza, este simbolito que aparece ahí, este es el símbolo de semejanza. Ya, entonces, si los dos triángulos son semejantes, quiere decir que sus lados van a ser proporcionales. ¿Ya? Después tenemos por acá lo que es el teorema de Tales aplicado a la proporcionalidad. ¿Ya? Tres rectas paralelas cortadas por dos rectas secantes. Decimos que AB es ABC, como DE es AF. ¿Ya? El mismo teorema de Tales, pero aplicado ahora a triángulos, siempre en cuando estas dos rectas sean paralelas. Decimos entonces que BM es a MA, como BN es a NC. O también puede ser en esta forma, ¿no? En esta forma, AB es a BC, como DB es a PE. ¿Ya? También presenta esa forma. Acá tenemos teorema de la bisectriz interior, ¿no? Decimos que AB es a BC, como AD es a DC. Teorema de la bisectriz interior y teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? Muy bien, estos son algunos criterios de proporcionalidad de triángulos. A ver, vamos copiando los ejercicios. A ver, listo. Ahí están los ejercicios. Vamos a ir copiando.
Ya, a ver, los mismos problemas están ahí en la ficha que les he enviado, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. En la 1 me piden calcular el ángulo X, ¿ya? Chicos, acá le vamos a dar valores, ¿ya? A ver, vamos a trazar una altura, ¿verdad? Que también vendría a ser una mediana, porque ese es un triángulo rectángulo. Trazo acá una mediana, ¿ya? Pero acá a la vez va a ser altura. Ya, resulta de que estos lados de acá, teorema de la mediana, estos lados van a ser igual al valor de la mediana, a esos lados que está ahí. Ya, entonces eso quiere decir que esto también vale X. Eso también vale X. ¿Ya? Ahora, este lado, me dan como dato también de que este lado vale 8 y este lado vale 1. ¿Ya? Ahora, observemos acá. Vamos a colocarle a este ángulo, vamos a colocarle el ángulo θ. Decimos entonces que la suma del ángulo alfa más el ángulo θ es igual a 90 grados. Entonces, si esto es 90, esto es alfa, esto también tiene que ser θ. ¿Ya? El ángulo θ más el ángulo alfa es 90, el ángulo alfa más el ángulo θ es 90. ¿Ya? Hay dos triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo grande, alfa más θ es 90, y en el triángulo rectángulo pequeño, alfa más θ también es 90. ¿Ya? Entonces, estos dos triángulos van a ser semejantes, porque tienen sus ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, quiere decir, chicos, que el triángulo rectángulo grande, ABC, es semejante al triángulo rectángulo, es semejante al triángulo rectángulo pequeño, o sea, BDE. Ambos triángulos son semejantes, ¿ya? El triángulo rectángulo ABC es semejante al triángulo rectángulo BDE. Los dos son semejantes. ¿Ya? Son semejantes porque al menos tienen dos ángulos iguales. En este caso hay tres ángulos iguales. 90, alfa y θ. Chicos, entonces vamos a establecer la siguiente relación. A ver, vamos a relacionar el triángulo grande con el triángulo pequeño. Ya, en el triángulo grande, o sea, en el triángulo ABC, a 90 grados se opone la suma de estos dos lados, o sea, el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es 2x. Ahora, en el triángulo rectángulo pequeño, que es este de acá, el valor de la hipotenusa es el que está frente a 90 grados, que es 8. Estamos relacionando las hipotenusas de ambos triángulos. La hipotenusa del triángulo rectángulo grande es 2x y la hipotenusa del triángulo rectángulo pequeño es 8. Ahora vamos a relacionar los ángulos, los lados que se oponen al ángulo alfa. En el triángulo grande, a alfa se opone todo este lado, que vendría a ser 9. Y en el triángulo rectángulo pequeño, al ángulo alfa se opone x. La relación es hipotenusa en ambos triángulos y lado opuesto de alfa en ambos triángulos. ¿Ya? Listo. Vamos a desarrollar acá, a ver, 2 por x. A ver, acá sería extremos y medios, 2 por x, 2x al cuadrado, es igual 9 por 8, 72. 2 que está multiplicando pasa dividiendo, x al cuadrado es igual a 36, le sacamos la raíz cuadrada de 36 es 6. Quiere decir que equivale a 6. ¿Ya? Esa es la relación que estamos haciendo, ¿ya? De los dos triángulos rectángulos estamos relacionando primero las hipotenusas de cada triángulo y después estamos relacionando el opuesto de alfa de cada triángulo. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer acá. A ver,
Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a colocarle este ángulo y acá vamos a colocar el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, miren, hay dos triángulos. Primero es el triángulo grande, ABC. Tiene por ángulos alfa y θ. Y el triángulo pequeño también tiene por ángulos alfa y θ. Quiere decir que los dos triángulos van a ser semejantes, porque al menos tienen dos ángulos iguales. Entonces decimos acá que el triángulo grande ABC, que es el triángulo grande, es semejante al triángulo más pequeño, que es ABD. ABD. ¿Ya? Los dos son semejantes, ya hemos dicho que son semejantes porque tienen al menos dos ángulos iguales. Ambos tienen alfa y θ, ambos. Listo, esta va a ser la relación entonces. Ahora, vamos a relacionar ambos triángulos. ¿Qué cosa tenemos en común en ambos triángulos? Vamos a relacionar ambos triángulos. A ver, por ejemplo, tenemos en común. Al ángulo alfa tenemos un lado y al ángulo alfa también tenemos otro lado. Entre los dos ángulos también hay un lado, entre los dos ángulos también hay un lado. Entonces, esa va a ser la relación. Primero vamos a relacionar los lados que se oponen al ángulo alfa en ambos triángulos. Por ejemplo, en el triángulo grande, al ángulo alfa se opone el lado X. Y en el triángulo pequeño, al ángulo alfa se opone el lado 2. ¿Ya está? Repito, en el triángulo más grande, al ángulo alfa se opone el lado X. Y en el triángulo más pequeño, al ángulo alfa se opone el lado 2. X entre 2, por lo tanto. Ahora voy a hacer lo mismo acá. En el triángulo más grande, o sea, en el triángulo ABC, entre alfa y θ está todo este lado. Entre estos dos ángulos se encuentra el lado 8, como acá 8. Y en el triángulo más pequeño, entre alfa y θ, se encuentra el lado X. Ya está mi relación. ¿Ya? Repito entonces. En el triángulo grande, el que está frente a alfa, o el que le mira a alfa, es X. Y en el triángulo pequeño, que está frente a alfa, es 2. X entre 2. Igual, en el triángulo grande, entre alfa y θ, está 8. Y en el triángulo pequeño, entre alfa y θ, está X. Esa es la relación. Producto de extremos, producto de medio. X por X, X al cuadrado, 2 por 8, 16. Eso quiere decir que X vale la raíz cuadrada de 16, 4. X vale 4. Ya está. Acá era 6. Listo. A ver, problema 3. Problema 3. Todos son de semejanza, todos son muy parecidos, ¿no? Como son paralelas, chicos, si esto de acá vale alfa, y esto es alfa, eso quiere decir que esto también tiene que ser alfa. Si este ángulo de acá es θ, esto también tiene que ser θ. Ya está. Igualito que el anterior. Triángulo grande, alfa y θ. Triángulo pequeño, alfa y θ. Quiere decir que el grande se comió al pequeño. ¿Ya? Triángulo grande, alfa y θ. Triángulo pequeño, alfa y θ. Por lo tanto, los dos triángulos van a ser semejantes. Entonces decimos acá también. A ver, vamos a colocar acá primero la semejanza. ¿Ya? Decimos entonces que el triángulo más grande, ABC, es semejante al triángulo más pequeño, que es BPQ. BPQ. Ambos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Entonces vamos a establecer las relaciones entre ambos. ¿Saben? Las relaciones entre ambos. En el triángulo grande, el que está frente al ángulo θ es todo este lado.
O sea, el que está frente al ángulo θ es todo este lado, que vendría a ser 8. Y en el triángulo más pequeño, el que está frente al ángulo θ, vale 2. 8 entre 2 entonces. Igual. A ver, ahora, en el triángulo grande, a ver, podríamos decir, a ver, en el triángulo grande podríamos calcular acá lo siguiente, ¿eh? Acá podríamos colocarle un valor si deseamos, ¿no? A ver, vamos a colocarle acá un valor, ¿ya? Vamos a colocarle un beta acá, para poderlo relacionar mejor, beta. ¿Ya? Quiere decir que el triángulo grande tiene alfa, beta y teta, y el triángulo pequeño también alfa, beta y teta. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que acá ya tiene 3 ángulos iguales, acá también tiene 3 ángulos iguales. Entonces a teta se opone 8 y acá a teta se opone 2. La primera. En el grande, a beta se opone 12, y en el pequeño, a beta se opone x. Entonces, en el grande, a beta se opone 12, y en el pequeño, a beta se opone x. Ya está, chicos. A ver, 8 entre 2, esto se puede dividir, ¿eh? 8 entre 2 es 4. 4 por x, 4x, igual a 12. Por lo tanto, x es igual a 3. X vale 3. Ya está. ¿Ya? Entonces, en el triángulo grande, a θ se opone 8, y en el triángulo pequeño, a θ se opone 2. En el triángulo grande, a beta se opone 12, y en el pequeño, a beta se opone x. Primero estoy relacionando la figura grande y abajo la figura pequeña. Tienen que ser del mismo ángulo, ¿no? No puedes comparar de ángulos diferentes. Si está relacionando con θ, tiene que ser tanto para el triángulo grande como para el triángulo pequeño, el mismo triángulo, ¿ya? Y con relación al mismo ángulo. A ver, en la número 4. Vamos a relacionar acá. Alfa, θ. Esto de acá tiene que ser alfa, porque los dos suman 90. 90 menos, esto de acá es 90 menos alfa, esto tiene que ser alfa. Esto de acá tiene que ser θ. Ya está. Ya tenemos dos triángulos. Este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo. Ambos triángulos son semejantes porque tienen sus mismos ángulos, ¿ves? Tienen los mismos ángulos. Entonces decimos acá que el triángulo rectángulo, porque es rectángulo, recto en G, la puedo poner así, AGD, recto en G, AGD, es semejante al triángulo rectángulo recto en F, EFC. EFC. Los dos son semejantes. Los dos son semejantes porque tienen ángulos iguales. ¿Listo? En el primer triángulo recto en G y en el segundo triángulo recto en F. Entonces vamos a establecer las relaciones de ambos triángulos. A ver, del primer triángulo rectángulo. A ver, frente a θ está 12 y acá. Si esto de acá es un cuadrado, chicos, quiere decir que esto también vale x. Esto también vale x. Si tiene dos lados opuestos iguales, por lo tanto es un cuadrado. ¿Ya? Al ángulo θ se opone 12, al ángulo θ se opone x. Entonces primero pongo acá 12 entre x. ¿Ya? Al ángulo θ mira 12, al ángulo θ mira x. Ahora, en el de acá, al ángulo alfa mide x, al ángulo alfa mide 4. ¿Ya? Entonces pongo acá igual, al ángulo alfa mira x y al ángulo alfa mide 4. Mira 4. Ya está. Producto de extremos, producto de medios. X por x, x al cuadrado. 12 por 4 es 48. Le saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 48 es 16 por 3.
O sea, quiere decir que la raíz cuadrada de 48 es 4 veces raíz cuadrada de 3. 16 por 3, 16 tiene raíz, ¿no? Es 4. 4 raíz de 3. ¿Ya? Y en el caso del problema número 5, me piden calcular, hallar h, dice, hallar h. A ver, ojo que esto de acá también es 90. Eso también es 90. A ver, le vamos a dar un valor acá. Theta. Y a esto de acá le vamos a dar alfa. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que θ más alfa son los ángulos agudos de un triángulo que es igual a 90. Cuando queremos llegar a 90, sumamos θ y alfa. ¿Ya? Entonces, si esto de acá es θ, esto de acá, chicos, es 90 menos θ, esto es 90, quiere decir que esto de acá es θ. ¿Ya? Repito, si esto de acá es θ y esto de acá es 90, este ángulo es 90 menos θ. Más 90, 180 menos θ, más θ, 180 grados. ¿Ya? Ahora hago lo mismo acá. Esto también es 90 grados. Acá también es 90. Esto de acá sería 90 menos alfa. 90 menos alfa. Quiere decir que este ángulo de acá es alfa. ¿Ya? Porque como esto de acá es 90 menos alfa más alfa es 90. ¿Ya está? Ahora tenemos dos triángulos rectángulos. Este de acá y este de acá. Los dos tienen los mismos ángulos. Los dos tienen los mismos ángulos. Entonces vamos a colocar acá el triángulo rectángulo. Primero el de acá, ¿ya? Recto en A, B, A, C, E. Recto va al medio, B, A, D, B, A, D, así, B, A, D, ¿qué es esto? Es semejante al triángulo rectángulo para recto en B, A, B, C. Sí, A, B, C. Los dos son semejantes porque tienen sus ángulos iguales. ¿Ya? A ver, vamos a establecer la relación entre ambos triángulos ahora. Primero en el triángulo BAD, o sea, primero en este triángulo BAD acá. Chicos, al ángulo θ se opone h. Ahora, en este triángulo de acá, al ángulo θ se opone 9. Esa es la primera relación. Al ángulo θ se opone h y en este otro triángulo, al ángulo θ se opone 9. Entonces pongo h entre 9 igual. Ahora, primero en este triángulo de acá, al ángulo alfa se opone 25. Y ahora en este otro triángulo, al ángulo alfa se opone h. 25 sobre h, entonces. 25 sobre h. ¿Listo? Luego después ya es multiplicación en aspa. Producto de extremos. A ver, acá sería producto de extremos sería h al cuadrado, 25 por 9 va a ser 45, llevo 4, 18 más 4, 22, 225. El 2 que está como potencia pasa como raíz cuadrada. Es decir que la raíz cuadrada de 225 va a ser 15. Esa es la respuesta. 15. Sí. A ver, tomen nota hasta ahí, por favor. Enciendan sus cámaras.
A ver, he mandado una foto al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí también están los mismos ejercicios de la pizarra, también están publicados ahí, ¿ya? Si es que no han podido copiar para que puedan completarlo.
Muy bien. A ver, vamos a trabajar los siguientes ejercicios. A ver, en el caso del problema 6, me piden calcular el valor de X, ¿ya? Vamos a ponerle este de acá también alfa. Ojo que este de acá es 90. A esto de acá vamos a ponerle beta. Entonces estamos diciendo de que alfa más beta son los ángulos agudos del triángulo, es igual a 90 grados. Por lo tanto, esto de acá también tiene que ser beta, ya que alfa más beta suma 90 grados. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos, este de acá y este que está ahí. ¿Ya? Los dos son semejantes porque los dos tienen dos ángulos iguales, que son alfa y beta. ¿Ya? Entonces vamos a asumir acá, a ver, el triángulo rectángulo recto en D. O sea, el triángulo rectángulo, ¿sí? ADB, recto en D, ADB es semejante al triángulo rectángulo, puede ser C y B o puede ser B y C, B y C, recto en E, ¿ya? Entonces decimos que el triángulo rectángulo ADB es semejante al triángulo rectángulo BEC. Ambos tienen los mismos ángulos, ¿ya? Igual. Vamos a establecer las relaciones entre ambos, ¿ya? A ver. En el primer triángulo rectángulo, ADB, acá, a beta se opone 2. En este caso, a beta se opone 4. Entonces pongo acá 2 sobre 4, igual. En este mismo triángulo, en la hipotenusa es 4 más X, o el lado que está entre alfa y beta también es 4 más X. Ponga 4 más X. En este otro triángulo, la hipotenusa es 10 más 2, 12. La hipotenusa es 12. ¿Ya? Frente a beta está 4 y frente a beta está 2. ¿No? 2 sobre 4. La hipotenusa es 4 más X y la hipotenusa es 12. Listo. A ver, le saco cuarta. Cuarta es 1, le saco cuarta es 3. 3 pasa a multiplicar a 2, sería 3 por 2, 6, es igual a 4 más X. Quiere decir entonces que X es igual a 6 menos 4, 2. X vale 2. A ver, la número 7. Me están dando como dato de que esto es un romboide. Es un rombo, dice. Es un rombo. ¿Ya? Ese es el dato que me dan. Que es un rombo. Si es un rombo, entonces todos los lados van a ser iguales. Esto también vale X, esto también vale X y esto también vale X. Todos valen iguales, los lados iguales. Entonces eso quiere decir que este lado vale 12 menos X. Este lado. ¿Ya? Este lado de acá vale 6 menos X, porque todo esto vale 6. Ahora me están diciendo que es isósceles, ¿verdad? Me han dado como dato de que este lado es igual a este lado, es isósceles, y que este lado vale 6. Entonces, si estos dos lados son iguales, quiere decir que estos dos ángulos también van a ser iguales. Entonces, si esto de acá es alfa, esto también tiene que ser alfa. Los dos tienen que ser alfa. Ya, por lo tanto, esto también es alfa y esto también es alfa. Entonces, ambos ángulos van a tener lo mismo en común, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiere decir que esto de acá también es alfa y esto también es alfa. ¿Ya está? Ahora sí, podemos establecer nuestra relación ahí. Dos triángulos. El triángulo grande y el triángulo pequeño. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que el triángulo ABC, el grande, ABC, es semejante al triángulo pequeño. El
triángulo pequeño es BFH. BFH. Son semejantes porque ambos tienen alfa y alfa, tienen dos ángulos iguales. Entonces vamos a establecer las relaciones entre los dos. A ver, en el triángulo grande, a esta alfa se pone 2. Y en el triángulo pequeño, a esta alfa se pone 12 menos x. Entonces pongo acá 12 y a esta alfa 12 menos x. 12 menos x. Igual. En el triángulo grande, entre estos dos ángulos se encuentra 6. En el triángulo pequeño, entre estos dos ángulos se encuentra x. Ya está. Y de ahí sale la operación. Ya, sexta 1, sexta 2. Multiplicamos en aspa. 2x es igual a 12 menos x. X pasa a sumar. 3x es igual a 12. Quiere decir entonces que x es igual a 12 entre 3, 4. X es igual a 4. Ya está. La número 8, perdón. A ver, vamos a ponerle esto de acá. Esto es θ. Vamos a ponerle esto de acá un ángulo más, ¿ya? Vamos a ponerle beta a esto de acá. Beta. Θ más beta y esto de acá vamos a ponerle alfa. Ya, entonces estamos diciendo de que alfa más beta, esto es igual a 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. ¿Ya? Alfa más beta es 180. Acá también tiene que sumar 180. Entonces quiere decir que acá me estaría faltando beta. ¿Ya? Porque hemos dicho de que alfa, beta y teta es 180. Alfa, beta y teta es 180. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos asumiendo que ambos triángulos son iguales. ¿Ya? Decimos lo mismo entonces acá. Decimos que el triángulo grande ABC, el triángulo grande ABC es semejante al triángulo pequeño BDE. BDE. Los dos son semejantes. Entonces vamos a tomar relación de sus lados. A ver, en el triángulo grande, en el triángulo ABC, frente a beta se encuentra 6 más x. Y en el triángulo pequeño, frente a beta se encuentra x. En el triángulo grande, frente al ángulo θ, se encuentra el lado 12. Y en el triángulo pequeño, frente al ángulo θ, se encuentra el lado 6. Ya está. A ver, divido estos dos. 12 entre 6 es 2. Multiplicado por x sería 2x. 6 más x es igual a 2x. Quiere decir que x es igual a 6. Esa es la respuesta. X vale 6. ¿Ya? Y la última, la número 9, me dan como dato de que CD es 9 veces CE. Por eso que si esto es A, esto de acá tiene que ser 8A, porque todo suma 9A. ¿Ya? Igual, si esto de acá es beta, como son paralelas, esto también tiene que ser beta. Ya está. Ahora ahí se establecen las dos relaciones, ¿ya? Hay dos tipos de triángulos. Entonces vamos a decir acá nuevamente el triángulo AED, el triángulo AED es semejante al triángulo CNB o BC. Es lo mismo. BC.
¿Ya? El triángulo AED es semejante al triángulo PSE, a este triángulo de acá. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a establecer relaciones entre los dos triángulos. ¿Ya? En el triángulo grande, AB se pone 8A, entonces colocamos acá 8A. En el triángulo pequeño, a beta se pone A. En el triángulo grande, entre alfa y beta se encuentra 16. En el triángulo pequeño, entre alfa y beta se encuentra X. Ya está. A con A se va, multiplico en aspa, 8 por X, 8X, igual a 16. X es igual a 16 entre 2, entre 8, perdón. 16 entre 8 es 2. Ahí está la respuesta. Vale. Tome nota.